Todos estamos con Priscila, vamos a escuchar su historia. Espero que les pueda gustar muchísimo porque es información bien importante a todos los médicos cirujanos. Si ustedes tienen algún conocido o a su propio médico cirujano que los atiende, esa información les puede ayudar para que puedan aprender. ¿Qué tal, Priscila? Pues muchas gracias por estar acá. Espero que te pueda gustar este espacio y sobre todo que puedas compartir con las personas la información que tienes para nosotros. ¿Cómo te sientes? Claro que sí, muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Pues sí, yo llegué hace 2 años y yo hice cirugía plástica y todo. Yo lo estudié en la Ciudad de México. Y cuando me vine para acá, acabo de terminar la residencia y ya tenía el consultorio en México. Pero bueno, llegó la pandemia en México y pegó súper fuerte. Sí. Y sabía, como que era un momento decisivo para saber si me tenía o no. Mi esposo es de aquí y mis hijos también son canadienses. Y como que dije, bueno, voy a aplicar, a hacer como un curso de subespecialidad y si me aceptan, nos vamos. Entonces, por suerte, porque apliqué a todo Canadá, tú como que puedes aplicar a cualquier lado. Claro. Y por suerte me aceptaron aquí, en el hospital que estaba como a 5 minutos de mi casa. O sea, fue un poco, como que siento que la vida ya lo tenía planeado, ¿sabes? Claro, claro. Entonces ya como que no podía decir que no. Y ya que llegué, la verdad es que aprendí muchísimo. Siento que es una forma súper distinta de hacer la medicina. Pues en México la medicina privada y la medicina de Canadá no tienen nada que ver. Ni siquiera creo que son comparables, pero siento que aprendiendo de las dos son muy buenas. Claro. Entonces, bueno, pues ya hice, al principio estaba un poco preocupada porque estaba muchas horas en el hospital, no podía ver a mis hijos tanto, pero bueno, hice un año y luego me ofrecieron otro un poco más corto de 6 meses y entonces hice el segundo y ya lo terminé en junio. Entonces apenas acabé. Y yo creo que hay muchas cosas muy interesantes. No hay manera de conocer un sistema médico canadiense si no lo vives. Entonces sí me parece muy importante que muchos doctores en otros, no solo en México, pero como en Latinoamérica, siento que a veces está un poco idealizado el sistema extranjero, no digamos canadiense, solo el de fuera de nuestros países. Entonces me sirvió para darme cuenta de muchas cosas. Que en México hacemos excelente medicina. O sea, de verdad, estoy muy orgullosa y la medicina que podemos hacer y que se hace bien es competitiva en cualquier lugar del mundo. Lo único que siento que pasa en México es que tienes muy buena y muy mala y entonces en todo ese espectro te mueves. Aquí siento que la medicina es buena y todo se mueve dentro de ese espectro de bueno. No hay tanta diferencia como en México. Pero no, o sea, los médicos mexicanos, o sea, la pueden hacer en cualquier lado. Eso fue como la primera cosa que me di cuenta, que las primeras veces que yo llegaba como que estaba un poco así de, como, pues, por lo menos en esta parte quirúrgica que es en la que yo conozco, ¿sabes? Y dije, no, lo hacemos muy bien. O sea, estoy muy orgullosa de haber hecho lo que hice, de haber estudiado donde estudié. Ok, pero me interrumpo, ¿dónde estudiaste en Ciudad de México? Pues yo estudié medicina en la UNAM. Y luego hice el internado y el servicio social en el Instituto de Nutrición, que está también en Ciudad de México. Yo todo lo hice en Ciudad de México porque mi plan de vida no era irme del país. Cuando conocí a mi esposo, lo primero que le dije es, yo nunca me voy a ir del país. Y 2 años después, bueno, 5 años después de conocerlo, aquí está. Y luego hice cirugía general, también en Ciudad de México, en el ABC, y plástica en el Hospital de Pemex. Y aquí cuando llegué hice un fellowship que fue de reconstrucción oncológica, y luego otra muy específica de ciertos tipos de cáncer, que es solo mama, melanoma y linfático. Entonces es como algo muy específico. ¿Dónde estudias todo eso acá? Todo pertenece a la Universidad de Calgary, pero lo hice en Foothills. Entonces, yo apliqué desde México, y eso me parece muy interesante que lo pueden hacer quienes quieran aplicar, puede aplicar desde su país. El único tema es que es caro, porque todo Canadá tiene un solo organismo que certifica tus papeles, o sea, que ven que tus papeles son válidos, son legales, y obvio te cobran por cada hoja, porque primero tienes que pedir que lo traduzcan y luego pedir que lo certifiquen. ¿Dónde te lo diste tú? Se llama Physician Supply. Entonces tú te metes, abres una cuenta y te cobran por todo. Es una super lana. Yo creo que si al final terminas invirtiendo como unos $15,000 para poder hacer todo el papeleo para llegar, ¿sabes? Para todos los que nos están viendo son más de 200,000 pesos en lo que ella hizo. Sí, la verdad es que no lo haces por barato. Y cuando llegas aquí, el fellowship te paga, y yo creo que te sales tablas. No, te alcanza para vivir bien,
trabajas muchísimo, muchísimo. Y yo creo que la enorme diferencia con México es que en México, dependiendo de dónde trabajes, pero yo soy cirujano plástico, entonces pues me dedico a la medicina privada y te puede ir muy bien y tú decides, y hay mucho, o sea, mucho trabajo en equipo, trabajas con otros plásticos y aquí es como todo pertenece al sistema público, todo. O sea, a mí me costaba trabajo entender, o sea, y seguro, no sé si a ustedes les pasó, pero sí, ok, todo es perteneciente al sistema público, pero bueno, nada más quiero una radiografía, no me la puedo, no. Pero es que nada más quiero un antibiótico, tampoco. O sea, todo pertenece al sistema público y eso lo hace pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, en México un plástico le puede ir muy bien. Y entonces, a lo mejor aquí, pues eres uno más del sistema público, aunque tengas un privado. Claro, es una de las diferencias, o sea, tal vez mucha gente lo sabe, pero aquí no hay tanta accesibilidad en hospitales privados como lo hacen en México o en Latinoamérica, de que, bueno, es enfermo, va a emergencia en un hospital privado, o sea, no se maneja desgraciadamente tanto aquí así a comparación de allá. No existe, ni siquiera, ni siquiera está como legal. Los únicos que están autorizados a tener un número, un hospital, una clínica, pues, son los plásticos y algunos ortopedistas. O sea, tener como un hospital como tal. Claro, porque claro. Finalmente las cirugías plásticas sí pueden hacerse dentro de los hospitales públicos, pero pues toman un espacio, si hay COVID son canceladas. Entonces lo que hacen los plásticos aquí es que se juntan con otros plásticos y hacen una clínica pequeña. Claro. Pero por ejemplo en Monterrey, en Ciudad de México, en Guadalajara o en cualquier otra ciudad, que estás acostumbrada a que hay clínicas, o sea, que hay hospitales, no son clínicas, que hay un hospital, una vez un Ángeles, y que son solo privados. Eso como que es muy gringo, pero no es canadiense. Entonces, yo siento que entender que la medicina funciona distinto. Yo creo que aprendes mucho en temas reconstructivos, porque lo que sí entendí es que aquí había dinero para hacer cualquier proyecto de investigación. Y eso está increíble. O sea, yo podía llegar y proponerle a mi jefa, tenemos, no sé, esta es tu idea, solo que de pagar aquí, acá y aquella. Y no hay uno. O sea, siento que lo que estés proponiendo sea algo lógico, viable y tal. Claro, o sea, exacto, no hay barreras para hacerlo. Exacto, Claro. entonces puedes publicar muchas cosas, escribir muchas cosas, y esa parte es increíble, la verdad, o sea, que era como, pues ya compramos esta cosa y costa no sé lo que sea, está bien. Entonces, todo lo que sea para la ciencia tiene un buen apoyo económico. Claro. En México es complicado. Sí, es muy difícil. No sé ni qué decir en esa parte porque, bueno, no sé mucho del tema, pero sí sé referente a que, no sé, casi creo que es como un negocio redondo la medicina ya, o sea, desde un jarabe para la tos, etcétera, o sea, están... Es pros y contras, pero yo creo que ya es mucho más fácil si te enfermas ir a cualquier clínica, porque hasta una clínica chiquita puede ser privada y aunque tengas que pagar, pero te atienden rápido. Exacto. Y aquí pues sabes que la cosa. Sí, no, aquí funciona otro sistema. ¿Y qué te llevó a estudiar todo esto? Mira, si me lo preguntas a mí, o sea, no sé, a mí me da mucha cosa hacer como cortar a una persona, pues de esas, es como complicado. Sí, creo que los cirujanos debemos de tener como algún tema, un chip no muy bien puesto para que nos guste abrir a las personas. Pero yo creo que más bien nunca contemplé otra cosa. Siempre quise estudiar medicina y cuando estaba, yo creo que en el segundo año, tal vez en el internado, tuve como mucho contacto con pacientes que habían tenido cáncer de mama. Entonces yo decía, o sea, antes de que se pusiera tan de moda, ahorita siento que ya es como mucho marketing y octubre rosa, o sea, ya ahora ya siento que está perdiendo un poco la seriedad, pero creo que las pacientes que tienen cáncer de mama, esa parte de la reconstrucción me parece un tema muy interesante. Pero cuando llegué aquí y encontré otro mundo, que es un mundo diferente, porque aquí el melanoma es mucho más común que en México, y otro tipo de reconstrucción, y así como que encontré otro mundo que me encanta. Entonces sí creo que a veces en la Ciudad de México se iba mucho hacia todo estético, o por lo menos en mi caso. Y cuando estuve aquí dije, no, claro, este mundo reconstructivo es increíble y tiene muchas cosas que me encantan y puedes ayudar a muchísimos pacientes. El problema fue que cuando terminas el fellowship te dan las gracias. La mayor parte de la gente que viene son extranjeros que aplican desde sus países, los aceptan desde sus países y entonces el hospital se encarga de hacer todo el trámite migratorio, que eso es algo interesante para los que quieran saber. Entonces sí es una inversión, pero una vez que te aceptan,
ellos hacen el papeleo migratorio. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso. Para Entonces, aquellas personas que lo están viendo, conocen un cirujano plástico o están estudiando médico, esto. no, o sea, el médico, o sea, la experiencia es en cirugía plástica, pero cualquier médico que sea especialista y que quiera venir a hacer un fellowship, porque siento que se divide en dos, los que ya hicimos una especialidad y que ya, o sea, yo ya decía, yo ya no la voy a repetir, ya, o sea, la hice soltera, sin hijos a los 30, ahora tengo casi 40, 2 hijos, no vuelvo a repetir, pero no. Pero bueno, hay quienes lo hacen, y hay gente que está dispuesta y que dice, no, no importa, yo voy y repito. Entonces, vamos a decir, el que esté dispuesto a hacer la residencia o que no lo haya hecho, pero que la quiera hacer aquí, y los que ya le hicimos y que no por alguna razón no queremos entrar en eso. Entonces, yo creo que la vía menos complicada, aunque es difícil, puesto que la competencia es mucha, es aplicar para hacer aquí la residencia. Porque una vez que entras al sistema, ya estás y acabando, es muy probable que tengas un trabajo, te pagan relativamente bien. Entonces siento que esa es una vía. Y la otra es el que viene como yo, que ya había hecho algo en su país, y quiere ver cómo funciona. Canadá no es para todos. Y yo a veces me pregunto si también es para mí, Claro. porque es un clima muy duro, es estar 6 meses mínimo, pues, En tu casa, adentro. o sea, no está padre, Sí. no tanto. Y hoy, por ejemplo, que veía que en la Ciudad de México estaban a 23, y nosotros con la nevada, así decía, híjole, o por lo menos, no sé, son cosas que todo el mundo dice, ay, sí, pero pues es que no, está cañón, o sea, está cañón el sol, el frío, es complicado. Pero bueno, yo creo que la mejor manera, en mi caso, era venir a estar ese tiempo y decir, pues me gusta o no me gusta. Cuando yo me fui, o sea, nos vendió de mi esposo, bueno, y si no podemos, o sea, porque no puedo estar tampoco si no disfruto con él. Sí. Sí me funcionó porque pues ya mis hijos están contentos, están en mi escuela. Yo creo que es el mejor acercamiento a cómo vivir, porque entonces estás aquí, ganas para vivir normal y tienes la vida de los médicos. Entonces, así fue cuando yo apliqué y ya tenía la residencia permanente por mi esposo. Pero yo conocí a todos los demás fellows que vienen de otro lado y la misma universidad les ayuda con el trámite porque llegan con visa. No estoy segura si es de estudiante o de trabajador temporal, pero sí tienen una visa legal para trabajar. Claro. Entonces están trabajando, perciben un sueldo, obviamente tienen entonces servicio médico, todas estas cosas por los beneficios. Claro. Sí, sin problema. De hecho, muchos que tuvieron aquí a sus hijitos, entonces los hijos son canadienses, o sea, al final yo creo que hay muchas cosas buenas, pero a mi parecer la mayoría terminan regresando a su país. Sí. Entonces, si el plan es como solo porque me vine a hacer el fellowship, ya tuve el trabajo, no. Esa parte es complicada. Pero el que viene ya hace la especialidad, entonces sí, cuando toca la especialidad, ya es muy probable. Es aquí en Canadá, es muy probable que tengas trabajo. Okay. Actualmente tú ya haces prácticas de cirugías y todo eso acá. Aquí no, o sea, lo hice cuando estuve en el fellowship. Okay. Y acabando, lo que estuve haciendo en el Inter fue ir y venir a México para tampoco, porque yo sé que mi única carta segura es México. Claro. Entonces yo estuve yendo y viviendo a México. Y ahora lo que hice fue, el sistema médico está un poco saturado y las listas de espera son súper largas. Sí. Entonces entendí que hay un hueco y que hay mucha gente que baja a México, pero que no tienen ni la menor idea de cómo funciona el sistema mexicano. Y que hay muchos que hacen medicina y que hacen cirugía plástica, pero que a lo mejor no están calificados para hacerlo. Claro. Entonces lo que pensé fue, quiero abrir una vía segura para que los pacientes que bajen a México bajen de forma segura con alguien que está calificado y con un equipo de médicos que están calificados en un hospital como el ABC o como Médica Azul o como el Ángeles de Pedregal en México. Y entonces es una vía segura, no es la más barata, es más barato que aquí, Sí. pero no creo que tanto, como Sí. 30%, porque al final tienes que sumar el viaje, el hospedaje, todo eso. O sea, al final yo creo que terminan ahorrándose conmigo como 30%, pero no bajan porque sea barato, van a bajar porque es seguro, porque los operan en el mejor hospital del país, porque uno de cada 20 profesionales que ofrecen procedimientos estéticos en México, solo uno de cada 20 es cirujano plástico. Okay. Entonces, dije no, y eso pasó porque cuando estuve aquí hubo 2 pacientes operadas en México y en Colombia que regresaron a Canadá con unas infecciones terribles.
es un poco como que decían, bueno, pues ¿qué pasa en México y en Latinoamérica? Y yo, bueno, habrá que preguntarle quién lo operó, dónde lo operaron, si el doctor tenía certificación. Entonces dije, urge abrir un espacio donde van a ir a México, sí o no, o sea, les gusta o no les gusta al sistema médico canadiense. La gente va a México porque les gusta el clima, porque es un poco más barato, porque lo que sea. Y porque pasa rápido, Sí, o sí. sea, porque en vez de que los hagan esperar un año para la cirugía, puede pasar mañana. Pero es una vía segura. Entonces eso es lo que hice ahora. Esto se llama The VIP Medical Experience y es todo alrededor de darle la tranquilidad y la seguridad a los pacientes de que los recogen en el aeropuerto, los llevan al hotel, los llevan al hospital. O sea, todo, ya, una vez que acaban todo la listo, o cirugía. sea, con tu cuerpo prácticamente, ¿verdad? Exacto. Y aquí el follow-up puede ser con los family doctors de aquí, que pueden hacer también el postoperatorio. Entonces un poco no es como que se abandonan los pacientes, pero me parece muy importante abrir una vía segura, porque que sepan también aquí que en México hay excelente medicina cuando se va por el camino seguro. Claro, claro. Entonces un poco también por eso lo hice. ¿Qué tienes que hacer tú o tienes alguna idea de lo que tienes que hacer para que puedas ejercer eso mismo acá en Canadá? Pues mira, hay otras vías. Entonces, como que siempre que llegas te dicen nada, tú ya, o sea, una vez que acabas, gracias. Y esa es la regla, una vez que acabas, pues no, gracias. Hay una vía, y esa le hice un amigo, en la que, por ejemplo, él aplica, pero aplica como a la residencia, y una vez que lo aceptan, él dice, bueno, yo ya hice esto en México, tengo el fellowship en la, y te dicen, bueno, entonces vamos a necesitar repetir 1 o 2 años de los 5 o 6. Y entonces tú dices, bueno, pues ya acepto 1 o 2. Entonces ya acabas. Todo funciona igual en la Universidad de Calgary. Sí, exacto, todo tiene que funcionar. La verdad es que por eso me parece tan importante que si ya hicieron la especialidad, vengan y hagan algo. 1, para ver cómo se vive. 2, para ver si el sistema les gusta. 3, porque yo creo que ya estando en el sistema y conociéndolo bien, puedes encontrar las opciones. Hay a lo mejor ciudades muy pequeñas o provincias que les surgen doctores y que a lo mejor si te vas ahí, pues es mucho menos complicado. Alberta me parece que tiene las políticas más complicadas, porque, por ejemplo, en Alberta el cirujano plástico no puede abrir una clínica privada si no tiene un número en un hospital público. Entonces, no es como en México que tú puedes abrir tu consultorio y te pones a operar. Sí. O sea, ya no importa. Pero creo que hay otras provincias donde tú puedes ir a trabajar en el privado. O sea, no hay... Pero Alberta, yo no sé si así lo he sentido, pero yo creo que es de las más complicadas. Pero bueno, el personal, por ejemplo, de enfermería o de, no sé, fisioterapia, yo creo que la cosa es encontrar lo que falta para poder entrar en el sistema. Estoy convencida de que las políticas van a cambiar un poco, porque urgen espacios para bajar la lista de espera. Las listas de espera para reconstrucción pueden ser de 2 años. De ortopedia, 2 años, o sea, 6 meses para que te vea el doctor, 6 meses para que programen la cirugía, o sea, y entonces siento que son tan largas y que la gente en Canadá tampoco está dispuesta a esperar tanto tiempo. ¿Cómo funciona con una persona que tiene urgencia? ¿Le dan la prioridad o es el mismo sistema? ¿Sí? No, claro, sí, es obviamente si tú tienes un infarto, entras directo. Okay. Pero si tú tienes una cosa en la rodilla y te tienen que operar, pues suerte con que pasen los siguientes 2 años. Toma mucho tiempo. Y por eso es que dije, bueno, abramos este espacio donde sí van a pagar, pero por lo menos va a pasar cuando ellos quieran que pase. O sea, creo que eso lo vuelve pues mucho más fácil para que los pacientes lo puedan hacer. ¿A qué se debe eso? ¿La lista de espera tan grande es por falta de personal o porque es falta de personal? Yo creo que el sistema, no soy ninguna experta. Lo que yo siento es que este sistema funcionó cuando a lo mejor Canadá no tenía una población tan grande. Entonces era muy buen sistema. Pero la población ha crecido, tanto como por la gente que vive aquí como por los migrantes que han ido llegando a Canadá. Y entonces siento que se está saliendo de control. Las especialidades que más tienen que esperar son neurocirugía, ortopedia y en tercer lugar plástica. Obviamente en temas reconstructivos. Pero al final si tú les ofreces y les dices, bueno, en vez de esperar 2 años hay que hacerlo ya, entonces lo puedes hacer ya. Wow, qué interesante. Sí, yo creo que falta personal de salud. Yo creo que con el COVID empeoró todo. Porque entonces todas las cirugías que eran electivas pararon y todas las enfermeras se fueron a tratar a los pacientes con COVID. Entonces eso retrasó lo que ya estaba retrasado. Pues. Claro. Entonces ahora no sé, me parece, estoy segura que tendrá que haber cambios para poder alcanzar las listas de espera. Me encantaría que los médicos internacionales tuviéramos un lugar en el sistema
y a lo mejor un poco lo obligará la presión social, pero por ahora la respuesta es no es posible, pero hay que venir a hacerlo y encontrar que siempre hay excepciones para poderlo hacer. En tus palabras y lo poquito, mucho que haces acá, que has visto, ¿qué recomendación crees que le puedas dar a aquellas personas que quieren venir? O sea, que ya estudiaron una carrera, que ya están preparados, pero quieren ahora hacer la práctica acá. O sea, paciencia, ahorros. Claro. Dependiendo de si están dispuestos a repetir o no, y si no, yo creo, y siempre se los digo, apliquen, o sea, en Google, así literal, yo no tenía ni idea, mi esposo es ingeniero, entonces también nosotros estábamos como ver yo literal puse, o sea, Fellowships Plastic Surgery Canadá. Entonces cada quien no puede poner Fellowships para cardio, Fellowships para anestesio, y aparecen, o sea, está todo muy bien organizado en temas de que tú solo lo pones y en una sola página está toda la información. Claro. Entonces tú puedes aplicar y a lo mejor de todas las, porque como el Physician Supply es a nivel nacional, no tienes que aplicar aquí, o sea, no necesitas revalidar tus papeles en todos lados. Claro. Tú solo mandas cartas de recomendación, o sea, cartas de como solicitudes. Y tú dices, a ver, voy a aplicar a Vancouver, a Toronto, a Calgary, a Edmonton, al que tú quieras. Yo creo que entre más apliques mejor, porque pues entonces hay una chance. Sí. El fellowship es como una subespecialidad. Trabajas un poco a la par con los residentes, pero pues estás como jerárquicamente, sabes más que los residentes. Pero bueno, trabajas muy de la mano. Y si te aceptan en alguno, entonces, y ver cómo funciona. Yo estoy convencida que cada provincia es distinta. Sí, y las provincias chiquitas están buscando muchos plásticos en mi caso plástica, pues, pero de otros doctores de personal de salud. Sí, me imagino, porque también, obviamente, mucha gente prefiere irse a las provincias grandes, etcétera, por lo que tú quieras, y pues, no sé, de hasta cierto punto pueden hacer de menos a las pequeñas. Y una cosa es empezar, ya que estás, ya entrando, ya se pueden mover mucho más fácil. La cosa es entrar. Yo creo que en mi experiencia, el fellowship es la única forma de que te estén pagando, o sea, que no te vengas pues, a gastarte todo tu dinero. Sí lo inviertes, pero bueno, por lo menos te pagan al final un poco. A que conozcas cómo funciona el país. Y esa es la típica pregunta. Es que yo estoy en México, no sé, pediatra, especialista en niños con cáncer. Bueno, aquí eres pediatra y vas a hacer una especialidad y tan. O sea, aquí los papeles no se revalidan nada. Si tú quieres, es más, si yo quisiera, por ejemplo, revalidar plástica, tengo que hacer un examen que es como de medicina general y luego ese examen equivaldría a medicina general. Entonces, a pesar de que los papeles, lo único que hace Physician Supply es decir, este papel es legal. Sí. Entonces, sí puedes hacer un fellowship. Pero una vez que terminas, ya, o sea, no es un contrato, no es que están revalidados, no, solamente es que tus papeles son legales y que no sacaste el papel así en... comprado, sí, algo. comprado, pero es lo único que hace, que lo vuelven a... Muy bien, y algo te iba a preguntar, ¿qué es lo que haces actualmente acá? Pues ahorita lo que tengo es una oficina de Ok. turismo médico para mover pacientes que quieran plástica, ortopedia y dental. Estamos metiendo cirugía bariátrica, pero la bariátrica es para pacientes que quieran perder mucho peso y que les hacen estas cirugías. Plástica, pues es lo que funciona porque es mucho más atractivo, Sí. y entonces siempre aprovechan como estas fechas y hemos podido empezar a mover pacientes. Lo más importante es ganar la confianza de la gente y que sepa que en México es, claro que es Cancún, claro que es Vallarta, claro que es Acapulco, pero es mucho más. Sí, o sea, sí. somos esos destinos hermosos, pero además son ciudades enormes, con hospitales de primer mundo, con servicio médico de la más alta calidad. Y eso es lo que ahora hago con la empresa, mover a los pacientes a México. Espero en algún punto poder hacer la revalidación aquí. Toma mucho tiempo, aunque hacer esos exámenes hay que gastar mucho dinero también. Y solamente para que la gente esté tranquila y los pacientes de Canadá vean que si no estoy certificada aquí no es porque no sea lo suficientemente buena, sino porque aquí el sistema funciona distinto. Sí. Yo estoy convencida de que si la
las formas de poder trabajar aquí fuera distintas para los médicos. Muchos vendrían, muchos quieren venir a trabajar. Sí. Pero también, pues no voy a trabajar si no es de doctora. Si vengo en un hospital, Sí. porque eso es lo que soy cirujano plástico. A veces como que te ofrecen otras posiciones, así de, bueno, pero si haces medio examen y así puedes hacer asistente, puedes hacer... Y claro, está bien, pero no soy. Yo soy cirujano plástico y es lo que estuve haciendo por 18 meses y no voy a hacer otra cosa. Entonces, si no puedo hacer plástica, entonces no. Pero también, esa es mi condición, porque yo tengo, o sea, yo llegué con la residencia, mi esposa que tiene un trabajo, mis hijos van a la escuela, o sea, yo creo que las condiciones personales de cada quien, hay quien venga y diga, yo estoy harto de mi país por lo que sea, la inseguridad o lo que sea, que es como que la razón uno por la que nos venimos. Claro. Y que se la rife a hacer lo que sea. No está mal, en las posiciones se llama Clinical Assistant o Surgical Assistant para los que somos quirúrgicos, y solo tienes que pasar el examen de medicina general y meter tus papeles. Y sí se necesitan muchos, entonces, pues no son muchos. Muy bien, entonces tú tienes una clínica en la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí, bueno, no es clínica, trabajo dentro del hospital. Estoy Okay. en el Hospital Ángeles y en el Hospital ABC, en el ABC de Santa Fe, en Ciudad de México. Y ahí es donde estoy haciendo la cirugía de los pacientes. Excelente. ¿Todo tipo de cirugías? Todo tipo de cirugías plásticas. Ok. Obviamente las Sí. Muy bien. Bueno, pues si quieres darle información a la gente que nos está viendo, dónde te ubicas en la Ciudad de México, como que ahí lo voy a dejar en el link del video, ya hablando con ella ahorita fuera del video para que nos pueda decir a dónde se pueden dirigir, la dirección, o si gustas, te puedo dejar tu contacto directo para que las personas se dirijan contigo sin ningún problema. Sí, claro. La página es www.priscilarrojasmd.com. Ahí también está la liga, o si no, nada más buscas de VIP Medical Experience y ahí aparece todo lo del turismo médico. Y el consultorio está en el Ángeles, en el Pedregal y en el ABC de Santa Fe. Entonces, sí, con mucho gusto les dejamos pacientes. Muy bien, pues bueno, espero les haya gustado este podcast, que puedan aprender, compártanlo con aquellas personas que ya están relacionadas a lo que hace Priscila, porque, bueno, como ella menciona, puedes venir, puedes intentar, y si no te gusta, pues también tienes tu lado seguro en la Ciudad de México, depende de dónde vivas, como ella lo está haciendo, tener su plan B, que es lo más importante. Hay mucha gente que a veces arriesga y deja todo y no tiene su plan, ¿verdad? Sí, no, nunca hay que brincar de un lado sin tener algo más. Exacto, y sobre todo seguro. Entonces, compártanlo, espero que les haya gustado. También, bueno, si el día de mañana ustedes pueden conocido o ustedes mismos quieren hacerse una cirugía, pues bueno, tiene un servidor de Priscila que lo pueda hacer. Ya tiene toda su experiencia en México, la está desarrollando actualmente en Canadá. Si tienen dentro de lo que queda un poco de desconfianza, que sé que muchos canadienses probablemente, como lo mencionabas, bueno, está esforzando por tener ese segundo sello o tercer sello, como quieran llamarle, en su currículum, para que puedan tener seguridad de que lo que hace ella es 100% garantizado, lo cual lo es, pero bueno, muy bien, muchas veces dicen papelito habla, ¿no? Claro, y quien tenga cualquier duda para venirse a Canadá, con mucho gusto, ¿no?, que les pueda ayudar. No está fácil, pero el aprendizaje valió la pena. Muy bien, bueno, gracias a todos, compártanlo y espero les pueda servir esta información.